5, 4, 3, 2, 1. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapiate Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y hoy quiero darle continuidad al podcast anterior en donde estuve yo hablando sola. Bueno, no sola, ¿verdad? Con ustedes, donde hablábamos del tema de sentido de vida. Les estaba yo platicando que volví a encontrarme con un libro que se llama Filosofía Existencial para Terapeutas y uno que otro curioso, de Jackie Andrés Martínez, y les contaba que apenas estaba echándome el clavado a él, que lo iba a leer con atención, que les iba a contar de él, y la verdad es que está muy top. Y si soy honesta, creo que tiene información que tal vez no para todos sea la más cómoda de leer o la que más genere curiosidad o entusiasmo y demás. Entonces, lo que me gustaría hacer hoy es compartirles algunas partes que me parecen fundamentales. Como hace unos episodios hablábamos del tema de herramientas de autoterapia, quisiera yo platicarles acerca de cuáles son algunos de los 20 que me caen leyendo este libro y tal vez cómo podemos lograr aplicarlos al día a día. Dicho lo anterior, me gustaría plantearles algo que me puse a pensar hace un rato y que creo que tiene que ver mucho con mi transitar como terapeuta. Ese va a ser una muy breve intro, pero para ver por qué ahorita me resuena tanto el tema de filosofía existencial. Corría el año de 1800 cuando yo era una bebecita que estudiaba psicología y que creía que ya había entendido de qué iba la vida. Y entonces estudié coaching y todavía más aún quería yo comprobar que yo quería, que yo sabía cómo las cosas funcionaban y quería comprobar de la manera más tangible, más medible, más cuantificable posible si éramos hombres o payasos. ¿Por qué? Porque aquí su terapeuta de confianza y amiga, Luga Ballesteros, tiene una personalidad que le gusta mucho comprobar las cosas, confirmar, constatar. Me considero una persona altamente competitiva, no particularmente con ganarle a otros, sino con estar mejorando yo personalmente. Tengo altos estándares de calidad en las cosas que hago. Me gusta estar alcanzando nuevas metas, nuevos proyectos. Soy además ñoña. Y entre todo esto, digamos que yo tengo un transitar muy interesante a lo largo de mi carrera, en donde al inicio yo entré a estudiar psicología organizacional porque me gustaba psicología, pero tenía yo el compromiso de también abocarme en algún momento al negocio familiar. Entonces ahí conecté con esta parte de recursos humanos. Mientras empecé a estudiar psicología y yo iba conociendo un poco de psicología clínica, un poco de psicología más desde la parte filosófica, yo dije, changos, creo que me equivoqué, ¿no? Pero bueno, poco a poco llegué al mundo de la capacitación. Como me encanta hablar y hablar y hablar, fui muy feliz en el momento de dar cursos y cuando entro al mundo del coaching y descubro esta posibilidad de meter la parte de desarrollo personal desde un asunto de temas que pueden ser medibles y cuantificables, pues wow, me vuela la cabeza y me parece maravilloso. En ese camino, yo empiezo a tener como una serie de acciones, tanto conmigo como con las personas que yo coachaba, en donde me gustaba medir mucho los avances y los progresos, dejar tareas, mediciones, KPIs, que estos son Key Performance Indicators, que esto significa indicadores de Key Performance Indicator, de claves de desempeño, perdón, ¿no? Que está como muy conectado con la parte de cómo nos vamos a dar cuenta que esto está realmente funcionando. El concepto tal cual de KPI que acabo de decir está muy conectado con el tema de negocios, ¿no? A final de cuentas, mi transitar en el mundo de la psicología sí entra mucho a partir de la consultoría de recursos humanos y sin duda las personas que van a invertir una fuerte cantidad de dinero en una capacitación se están preguntando cómo va a contribuir al negocio de una manera tangible, ¿no? Todo esto va funcionando muy bien. Yo estoy como muy encargada de asegurar que los resultados desde la parte humana se estén alcanzando. Cuando de pronto, pues bueno, viene todo este crash en diferentes partes de mi vida, desde mi divorcio, desde luego mi periodo de soltería, luego un periodo de noviazgo súper fuerte y súper confrontador, para después un nuevo rompimiento de corazón y de madre que me dio, pero en toditita mi cara, ¿no? Y en todo este transitar, pues han sido procesos muy vulnerables, muy complejos, mucho más orientados a lo espiritual, que me han ido desarmando de ciertos discursos que tenía como muy orientados hacia la parte de confirmar que las cosas están sucediendo. Después llega mi sensei Guillermo Bárcena Mastreta, que me explica con un modelo súper claro y súper práctico. Si no has escuchado el episodio que tengo con él, por favor, hazlo. Lo volví a escuchar hace una semana y de verdad dije, cuánta belleza, ¿no? Donde él me explicaba como toda esta cuestión de dualidades, en donde están los dos polos
que si los vemos completamente en un contrapeso, entonces tenemos la parte muy tangible, muy medible, muy cuantificable, muy masculina, muy de control. Y después tenemos el otro lado, ¿no? Que es la parte femenina, la parte receptiva, la parte etérea, la parte espiritual, la parte del alma, la parte que no puede ser medible porque su propia naturaleza no lo permite, ¿no? Ahí me descubro en este camino en donde digo, claro, lo que se me ha venido desmoronando es el exceso de masculino, como que ya no me alcanza a responder todas las preguntas. Creo yo que hay una parte de masculino, y cuando digo masculino, insisto, es esta parte medible, cuantificable, resolutiva, causa-efecto, pensamiento convergente, una cuestión totalmente práctica y material, ¿ok? Hay una parte muy valiosa, por supuesto, de este lado, ¿no? Que me ayudó a irme convirtiendo en la persona que soy, que me ayudó a sentar ciertas bases acerca de la forma en la que me conduzco y en la cual me siento profundamente conectada y en donde fluyo de maravilla, porque si se trata de hacer que algo suceda, háblame y yo lo voy a intentar hasta lograrlo, ¿no? Pero luego la vida me pone ciertas cuestiones que vienen de una naturaleza que es, mana, hagas lo que hagas, no puedes hacer nada al respecto, ¿no? No puedes hacer nada en contra de la enfermedad de tu papá, no puedes hacer nada en contra de los dolores y las tristezas que te traen todos estos procesos de duelo. Tienes que enfrentar tu soledad, tus tristezas, todos estos madrazos existenciales que, por eso voy a entrar en tema de filosofía existencial, de alguna manera me vienen a decir, no estás entendiendo un carajo de la vida. Vamos a decir que en términos prácticos estaba entendiendo la mitad. Y entonces la vida me dice, ok, pero está todo este otro lado y la única manera de evolucionar es integrando estos dos polos. Guille, siempre te estaré eternamente agradecida por esto. Y desde esa integración, entonces lograr un nuevo estado de conciencia que te permita ver las cosas con mayor amplitud. Por eso es que hace muchos años, y estoy hablando de por ahí de 15 años, llegó a mis manos el libro de Filosofía Existencial para Terapeutas y yo dije, qué bonito, qué interesante, vamos a guardarlo en un cajón. Y no resonó en mi corazón porque en ese momento yo lo que buscaba eran resultados tangibles y prácticos. Y todo lo que habla este libro es todo menos eso, ¿no? O sea, lo leo y digo, qué cañón está, porque toda la información que trae está basada en lo etéreo, en lo subjetivo, en la experiencia particular del ser humano. Ahorita les voy a leer diferentes partes en donde insisten los autores en que cuando estamos hablando de existencia no hay normas, no hay aquí las cosas sean de esta manera, incluso se cuestiona una parte de deber ser. Entonces me parece súper interesante que claramente resuena en mi corazón, en mi mente y en mi espíritu de una manera mucho más ruidosa hoy por hoy, que estoy abierta a recibir esta parte de lo femenino y de lo que no alcanzo a entender, porque claramente trae información que les anticipo es angustiante, ¿no? Uno de los conceptos clave dentro de filosofía existencial es la angustia existencial y porque la existencia es angustiante en sí. Entonces, sin duda alguna, mientras vayamos platicando de esto, nos vamos a cuestionar muchas cosas como de, bueno, pero ¿qué tanto es tantito? Bueno, pero ¿hasta qué punto? Bueno, pero sí, claro, claro, si estamos hablando de leyes, si estamos hablando de enfermedad, si estamos hablando de acuerdos sociales, vamos a tener que llegar a un punto de vista que concretice y que acuerde hasta dónde vamos a llegar en ciertas cuestiones para que no sea esto una total anarquía. Pero si lo pensamos desde un plano esencialmente filosófico y desde el tipo de terapia existencial en el cual yo me he abocado a acompañar a mis pacientes en los últimos años, creo yo que puede hacer mucho sentido porque da una calma poder entender que tu singularidad, tu individualidad, tu perspectiva personal vale, importa y merece ser escuchada. Porque de pronto en este cuestionamiento de soy raro, esto no sé cómo expresarlo, van a decir que estoy mal, etcétera, nos vamos como tapando y nos vamos avergonzando de la persona que somos y entonces nos buscamos esconder en un rincón y en ese rincón lo que va a terminar pasando es que vamos a generar un resentimiento con uno mismo, con la sociedad y esto nos puede generar temas que ya vimos con Brené Brown en el tema de vulnerabilidad, orientados hacia una parte de agresión, de autolesión, de trastornos alimenticios, de adicciones y de muchas cosas que van a terminar dañándonos a nosotros mismos y sin duda también a las personas que nos rodean. Entonces, hablando de filosofía existencial, me gustaría plantearles algunos temas generales sobre la filosofía existencial en general, para después pasar particularmente a hablar del pensamiento de Soren Kierkegaard y de Friedrich Nietzsche. Así que se va a poner muy divertido. Entonces, vamos a hablar de algo, ¿no?
Lo primero que narra este libro es que algo que empezó a ocurrir es que al inicio, cuando estábamos hablando de la parte psicológica, es muy interesante plantear que la palabra, la letra griega psi, que es PSI, que es este simbolito que de pronto ubicamos en la parte psicológica, que son como unos, como una especie de candil, si puedo decirlo de alguna manera, ¿no? Psique se refería a alma, ¿ok? Entonces era lo que estaba conectado con el alma. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en esta revolución que está buscando hacer científicas las cosas a partir del Renacimiento y demás, y todavía más en la revolución industrial y hacerlo mucho más tangible y concreto y demás, lo que empieza a pasar es que la psicología empieza a tomar rumbos mucho más hacia lo científico y lo comprobable y de alguna manera mucho más experimental. Entonces, desde ahí se agrede mucho a esta psicología que es más filosófica, que es más etérea y que es más espiritual en realidad incluso. ¿Por qué? Porque lo que queremos es comprobar que las cosas suceden o no de cierta manera. Sin duda alguna, hay una parte de la psicología que está buscando comprobar que hay, yo qué sé, factores cualitativos que de pronto de una manera repetitiva nos habla de indicadores con respecto a las mujeres, a los adolescentes, a la autoestima, a la inteligencia emocional, que hacen medibles ciertas cosas que como son etéreas, requieren de esta medición para tal vez de alguna manera dotarlas de, voy a poner comillas al aire, cierto control. Sin embargo, esto ha hecho que en el camino se pierda de vista al alma como una parte esencial de la psicología que nos puede ayudar a abordarla de una manera muy profunda en psicoterapia. Hay ocasiones en las que yo me siento acompañando a mis pacientes planteando cosas como ¿cómo te puedo ayudar a sentirte mejor? Y es impresionante cómo solamente desde una escucha empática, desde un acercamiento, una mirada honesta, cercana, de pronto es suficiente para que la persona se sienta contenida y no es que le tengas que dar datos científicos acerca de lo que está viviendo, sino simplemente un reconocer su existencia por el derecho de ser, ¿no? Desde aquí, ¿no? Algo que está pasando es que, escuchen esto, dice, a mayor separación, las personas experimentan un grado mayor de incertidumbre y por lo tanto de ansiedad. Esto genera que se incremente la creación de sistemas explicativos que muchas veces terminan quitándole brillo a la realidad a través de la racionalización. ¿Qué significa esto? ¿No? Que vamos separando la parte que tiene que ver con mente y cuerpo, ¿no? Otra vez una dualidad tipo de las que Guillermo nos cuenta en el episodio que les decía, ¿no? Entonces, cuando estamos en este lugar en donde me voy separando más de lo que yo pienso y de lo que yo siento, entonces me voy alienando, ¿no? Separando de aquello que me forma a mí como una unidad y por lo tanto lo que me hace conectar con otras personas. Entonces, cada vez que me duele el cuerpo, cada vez que me duelan las emociones, cada vez que me duele existir, me voy a ir a racionalizar y a buscar qué puedo hacer para evitar estas angustias. ¿Y qué me voy a poner a hacer? Me voy a poner a trabajar, me voy a poner a ver de qué manera sacio esta angustia con cualquier anestésico que me tope por el camino, ¿no? Aquí esta frase me parece así de, no seas mamá, ¿no? La gente tiende a buscar respuestas cuando en realidad lo que se ha perdido es la habilidad para hacer las preguntas adecuadas. Y es que, claro, ¿no? O sea, cuando estoy desde el lado de lo masculino, cuando estoy desde el lado del control, cuando estoy desde el lado de comprobar las cosas, ¿cómo que hacer preguntas, güey? Dame la respuesta, dame la receta, dime cómo se me quita. Solamente abrir y abrir, abrir más preguntas, claramente no funciona. A ver, soy la más fanática y quienes vienen a terapia conmigo lo pueden comprobar, ¿no? Hago preguntas, preguntas, preguntas y después de llegar así a un universo del, madres, no hay una respuesta, concretamos una respuesta solamente para darnos cierta paz de aquí a la siguiente sesión, intentando hacer algo con nuestra vida, ¿no? No es que nos quedemos en el mundo del etéreo, pero es a partir de esa complejidad completamente divergente que de pronto nos invita a plantear todos los escenarios posibles o los más escenarios posibles. Desde ahí tal vez va a haber un poquito de certeza y de a final de cuentas saber que no hay respuestas ni correctas ni incorrectas en esto, ¿no? Entonces, si pensamos en filosofía existencial, que es un poco la corriente que yo busco con mayor fuerza seguir, ¿no? La psicoterapia existencial es una aproximación que pone especial atención a ciertos contenidos temáticos y los entiende siempre en una perspectiva relacional, ¿no? Desde esta parte de relaciones. Temas tales como fines de ciclos, duelos, despedidas, angustias o ansiedades, decisiones, renuncias, intimidad,
necesidad de sentido, significados y procesos de significación, enfrentamiento con la incertidumbre, etcétera. Puta, pues unos temas bien ligeritos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, sin duda alguna, algo importante a revisar. Me parece que ya lo he sugerido en ocasiones anteriores, pero el año pasado tuve la oportunidad de volver a leer el libro Martes con mi viejo profesor de Mitch Albom. Se lo leí a mi papá y fue un libro divino que nos acompañó en un momento muy difícil, en el que justamente es un chico que entrevista a su profesor sobre estos temas existenciales y tal cual hace un menú de todos esos temas que son complejos como la familia, el dinero, la muerte, los hijos, etcétera, y los narran de una manera divina, en donde por supuesto no hay una única respuesta, pero hay muchísima riqueza en cuestionarnos en dónde estamos parados con ello. ¿Ok? Entonces, algo que dice mucho la filosofía existencial es que más allá de estar hablando del deber ser, de los ideales y demás, está hablando de que el ser humano es aquello que hace consigo y de sí mismo, no aquello que puede o debe hacer, ¿no? Entonces aquí es fundamental pensar que no soy lo que tengo en cuanto a habilidades, talentos, condiciones favorables o desfavorables de la vida, sino que soy lo que hago con lo que tengo. Este es un discurso esencialmente logoterapéutico, en donde voy a, como decíamos en el episodio anterior, ver qué traigo en la mochila y con eso resolver la vida que me es dada y en la que me encuentro involucrado en este momento, ¿no? Entonces, aquí cierra con esta frase preciosa que es, podríamos decir que llevo un gran pianista dentro de mí, pero si resulta que hoy por hoy no toco el piano, pues no soy pianista, ¿verdad? Claro, porque de pronto estamos como con esta idealización del potencial, tanto propio como de personas que nos rodean, y es un poco como que en el discurso, por lo menos el que yo percibo en terapia y en el que yo misma, por supuesto, me he visto involucrada, es que yo veo el potencial de una persona cuando anhelo estar con esa persona desde el potencial que me conviene que la persona tenga, ¿no? Y es que este cuate tiene todas las posibilidades de ser un super papá o de ser una super amiga o de rockear muchísimo en su negocio o esta persona tiene el potencial de cuestionarse más las cosas, de dejar de tomar, de dejar de hacer lo que sea que yo estoy viendo como potencial. Sí, claro, pero si partimos de la idea de que nada de lo humano me es ajeno, no me pueden regañar. Hace mucho que no decía yo esta frase maravillosa que es, ¿no? Bellísima, ¿no? En esta parte de nada de lo humano me es ajeno, sí, claro, esta persona puede ser lo máximo en lo que yo considere que es lo que es más conveniente tal vez para que esta persona me rodee, pero también podría ser lo más paupérrimo que yo me pueda imaginar de esta persona. Entonces todos podemos ser potencialmente un atleta de alto rendimiento y un multimillonario, ¿no? Y también potencialmente podemos ser un asesino serial y una persona en adicciones de todo tipo, narcotraficante, etc. Entonces, no se trata de estar hablando de potencialidades, mano. Se trata de estar hablando de lo que es, como es, con lo que tenemos. Y desde ahí, ¿cómo nos vamos a relacionar? ¿Qué me está ofreciendo la persona? ¿Sí? ¿Qué trae? Yo traje canicas, tú trajiste coca, yo traje agüita natural. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Y no es estar todo el tiempo anhelando todo lo que podríamos haber tenido. En lugar de coca hubieras traído squirt, en lugar de agua hubieras traído cigarros, en lugar de canicas hubieras traído un billar. Es lo que hay. Y con eso, ¿qué hacemos? ¿Cómo marcamos nuestra existencia? ¿Ok? Entonces, hay una primacía, ¿no? Dentro de la filosofía existencial de lo que es sobre lo que debería de ser. Entonces, antes de ver lo que debería yo de sentir, percibo lo que realmente es, que esto me viene mucho a terapia, que es el tema de yo no me debería de sentir así. Ok, pon tú. ¿Y cómo sí te sientes? No, pues es que sí me siento, la verdad, un poco feliz de que a esta persona la hayan despedido. Platiquemos de eso. ¿Qué nos dice eso de ti? Que soy una mala persona porque yo no me debería de sentir feliz. Oh, que la chingada, que no. O sea, no es un tema de cómo te deberías o no te deberías de sentir. Que tú te sientas como te sientes trae un significado y trae una historia detrás. Y en este lugar, que es un lugar seguro y honesto, cuéntame por qué te da gusto. Bueno, me da gusto porque yo he notado que esa persona se esfuerza poco. Me da gusto porque esa persona era un impedimento para que yo creciera en la empresa. Me da gusto porque francamente esa persona me confrontaba con cosas que no me hacían sentir cómoda. Me da gusto porque esa persona abusó sexualmente de mí. ¿Sí me explico? O sea, no es solamente el qué debió de haber sido, sino qué es para partir de ahí trascenderlo y acompañarlo. Entonces, si hablo de una herramienta de autoterapia hoy por hoy en este episodio,
les diría, pongámosle atención a lo que es antes de lo que debería de ser. Y si desde lo que es digo, ok, esto no es políticamente correcto o no me lo van a recibir bien en la sobremesa de la comida familiar del domingo, pues no seas imprudente y no lo saques ahí. Pero en terapia con una persona de confianza puede ser un muy buen lugar para echarle luz a ciertos asuntos que no son vulnerables. Ahora, un asunto fundamental en la psicología, en la psicoterapia que tiene que ver con la parte existencial es el regreso al organismo, el regreso al cuerpo y que tiene que ver con dejemos de racionalizar. Ok, Freud hizo cosas magníficas en términos de psicoanálisis con respecto a encontrar toda esta parte inconsciente que está cargada de significados, de anécdotas y de historias que nos traen información, ¿ok? Pero la información es mental y siempre va a estar sesgada por aquello que nos permitimos ver y que alcanzamos a percibir, ¿no? ¿Cuántas veces no estamos en un lugar en donde nos sentimos en nuestro cuerpo, en nuestras sensaciones, en nuestras emociones, que algo no marcha bien, pero decimos, no, no creo, no creo. ¿Por qué? Porque no me hace sentido qué, porque a mí se me dijo qué tal, porque esto que está para mí siendo evidente que no tiene sentido, que me va a generar algún conflicto, daño, demás, vamos a hacernos pendejos con que no existe porque no creo que vaya a pasar. Entonces, regresar al organismo es estar realmente conectados con la experiencia a partir de lo que se vive a nivel fisiológico. A nivel fisiológico tenemos sensaciones. Las sensaciones, muchas veces denotan emociones. Esas emociones traen mensajes de aquello que nos es importante, de aquello que nos es cómodo y que nos es incómodo. Por favor, tarea, ver las películas de intensamente. O sea, cuando algo me trae desagrado, ¿qué me está diciendo? ¿Con qué estoy conectando? Si desde ahí le pongo atención, no significa que reaccione de inmediato, pero tal vez estoy un poquito más dispuesto a ver qué trae ese mensajero que me invita a plantearme tal vez actuar de una manera distinta. ¿Ok? Em, Ok, primacía del arte sobre la ciencia. Algo que es precioso es que los existencialistas también escribieron mucha novela, algunos pintaron, algunos hicieron cosas, ¿no? Que tienen que ver mucho más con una parte expresiva, porque no es tanto dar una cátedra de cómo funcionan las cosas, sino a partir de cierta expresión descubrir al ser humano desde este camino. Ahora, también hay una primacía de la angustia sobre la paz. ¿Por qué? Porque está conectado, porque somos de que bien intensos nosotros los existenciales. Ay, ya me metí. ¿Vieron qué mamila que ya me metí entre los existenciales? Bueno, pues es que sí me creo practicante de, no es que yo me crea una existencial como los cracks que vamos a leer ahorita, pero sí creo que de verdad profeso con esta filosofía como una forma de vida, ¿no? Y sí creo que cuando somos honestos, es muy común encontrar angustia, es muy común encontrar preocupaciones, cuestionamientos, crisis y todo eso que nos hace realmente preguntarnos en dónde estamos parados en el mundo. No hay manera de preguntarte qué esperas de tu vida, dónde estás parado en el mundo, cómo te sientes, sin que surja de inmediato una especie de incomodidad y de angustia, ¿no? Sin duda alguna puede haber momentos en donde digas, estoy francamente en paz, pero de una manera muy paradójica, en el momento que dices, estoy francamente en paz, de repente dices, ¡ah! ¿Y si se acaba? Y si no estoy viendo algo, ¿no? Entonces es absolutamente normal, ¿no? Entonces aquí es estar conectado, dice, para el movimiento existencial, la angustia es el principal motor del desarrollo. Y es que, pues, ¿cómo no gustarnos la ansiedad, perdón, la angustia con esto? Así como un fuerte generador de disfuncionalidad si no se le atiende o si se intenta reprimir por vías no adecuadas al contexto. ¿Ok? Entonces, estamos entrando a esta dualidad preciosa que ya mencioné hace rato, ¿no? Que tiene que ver con esta parte de la angustia es el principal motor de desarrollo, así como, o sea, simultáneamente, un fuerte generador de disfuncionalidad si no se le atiende o si se intenta reprimir por vías no adecuadas al contexto. Escuchen esta belleza. La angustia es el sentimiento más noble y más humano del hombre. Por la angustia escapa del mundo, del pecado y de la mediocridad. Qué mal la leí. Lo voy a volver a intentar. Por la angustia escapa del mundo, del pecado y de la mediocridad. Es decir, la angustia es aquello que nos hace movernos, básicamente, es aquello que nos dice, no, aquí no me quiero quedar y entonces voy más adelante. Si es que la escucho, si es que le pongo atención, si es que avanzo, si no, nomás empiezo a valer madres poco a poco. ¿Ok? Y por último,
Voy a entrar aquí en algo, digo, por último de esta parte de existencial y ya me voy con Soren Kierkegaard y con Nietzsche, ¿ok? Aquí dice que hay una preferencia por los dilemas y las crisis más que por las soluciones. Desde el punto de vista existencial, la vida no es un proceso unidireccional, sino una red de tensiones que jalan en múltiples sentidos y direcciones, ¿no? Aquí pone el ejemplo que se usa muchísimo en el tema del budismo, del yo y el no yo, ¿no? Que es la flor y la no flor, que son esas cosas que es, ok, yo soy yo, ¿no? Ok, pero también cuáles son los elementos no yo que me hacen ser a mí, ¿no? Pues mi labor profesional, el lugar en donde trabajo, las personas que me rodean, las relaciones que tengo con las personas que están cerca de mí, todo eso son los elementos no yo que me hacen ser a mí, que es como la flor y los elementos no flor. La flor es la flor, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos no flor? El sol, la tierra, el agua, todo lo que permite que la flor exista. Entonces, ¿el sol es flor? Pues la primera respuesta sería no, pero la segunda respuesta sería sí, porque sin sol no hay flor. ¿Ok? Entonces, vamos a estar en continuos dilemas, vamos a estar en continuas subjetividades, difícilmente vamos a llegar a conclusiones rotundas con respecto a cómo se va a resolver la vida, pero a final de cuentas muy rico y muy conectado con una parte de cuestionamiento y de tomar una vida más consciente. ¿Ok? Ahora, nada más para ubicar, esto como dato teórico, ¿no? Existen tres corrientes existencialistas, que son la religiosa, encabezada por Kierkegaard, Jaspers y Marcel, la atea, encabezada por Heidegger y Sartre, y la literaria por Camus, no sé cómo se pronuncia eso, y Simone de Beauvoir, ¿ok? Entonces, solo por mencionar algunos, pero bueno, son personas clave. Ahora, vámonos tendidos porque según yo ya llevo un ratote. Ok, entonces, Soren Kierkegaard, solo como dato, nació el 5 de mayo de 1813 en Copenhague y murió en la misma ciudad el 11 de noviembre de 1855. Entre los asuntos más importantes que podemos ver de Soren Kierkegaard, tenemos los siguientes. El primero es que ¿no? Aquí algo muy importante para él es la parte del el riesgo de estar existiendo y cómo lo conecta. Es desde su punto de vista el saber y el pensar, lejos de construir nuestra existencia como el pienso luego existo de Descartes, puede nublarla. Para él, la experiencia sentida es lo más importante. Se podría decir, siento, luego existo, ya que de cierta forma pensar se parece más a observar la existencia que a propiamente vivirla, internarse en ella. Pensar equivaldría a construir un castillo y luego dedicarse a observarlo, mientras que sentir equivaldría a habitar dicho castillo. Qué bonito, ¿no? Entonces, cuando llevo mucho, mucho, mucho tiempo pensando, ¿qué tal que mejor me pongo a vivir? ¿No? ¿Qué tal que me pongo a sentir, a experimentar, a reconectar con personas, naturaleza, sensaciones y todo aquello que no solamente nutre mi acervo cultural e informativo, sino mi manera de existir en la Tierra? Ahora, algo que dice Divino es que existir es un dilema y la aceptación de dicho dilema es el centro de la existencia, es el punto de vista de Kierkegaard. Dice, Kierkegaard nos enseña cómo podemos paradójicamente superar las contradicciones y dificultades en el vivir a través de enfrentarlas y aceptarlas en vez de tratar de eliminarlas. Evitar la angustia tiene un precio. O nos ahogamos en ella o nos volvemos insensibles a la existencia e imposibilitados de vivir verdaderamente. ¿Ok? Y aquí estamos conectados justamente con el tema de polaridades, ¿verdad? ¿Qué dice esto? Que es la base de todo dilema o crisis. Siempre es posible encontrar, en la base de todo dilema o crisis, siempre es posible encontrar un conflicto o dificultad de polaridades. Para él, la persona está atrapada en las tensiones temporal, eterno, finito, infinito, singular, universal, nada, todo. Ujú. Entonces, la tensión a la que es constantemente sometido el corazón humano, ¿no? Sobre todo cuando la persona está dispuesta a enfrentarse a su existencia con conciencia y seriedad. Entonces, sí, todo el tiempo va a haber como esta disyuntiva, este u otro, o este u otro. Casi siempre la respuesta está en una integración amorosa y consciente de ambas partes, ¿no? Entonces es, ¿cómo puedo
Es como pienso en esto o siento esto. ¿Y qué tal que pienso a través de cómo me siento? O que tal vez veo qué sentimientos me detona lo que pienso, ¿no? Es tal vez como estamos hablando un poquito más de una mezcla. Y aquí llegamos a una frase, ¿no? Bellísima que dice, la paradoja es el sine qua non de la existencia. Sine qua non es la parte en latín que tiene que ver con el sin el cual no, o sea, es un condicional. Entonces, para vivir en la existencia, para que la existencia sea válida, entonces la paradoja no es negociable. La paradoja siempre nos va a llevar a este continuo que tanto es tantito, ¿no? También hay un episodio en donde hablo de paradojas y dualidades, en donde voy empezando mis pininos en este tema que luego se vino a develar de una manera mucho más tangible con el modelo de Habermas y pues bueno, de todo esto que he venido leyendo, ¿ok? Entonces, cierro con esta idea particular de la parte de dualidades, en donde dice Kierkegaard, en general, la imperfección de todo lo humano consiste en que solo podamos alcanzar lo que anhelamos a través de su contrario. Entonces, justo en el momento que yo me atrevo a integrar el polo opuesto que estoy percibiendo como algo que me es repulsivo, atacante, totalmente en contra de mí, ahí es cuando logro crecer y expandirme como persona. Cerrando con el tema de Kierkegaard, él habla de tres estadios vitales, lo cual no es una sorpresa que sean de nuevo tres, en donde tenemos el estadio estético, que está conectado esencialmente con el cuerpo, las sensaciones, las experiencias, los placeres, y en donde el tedio es una amenaza constante. Entonces estamos buscando continuamente cómo estoy buscando satisfacer todas estas necesidades de una manera inmediata y a partir de ahí de pronto pierdo el control cuando el cuerpo no me satisface del todo. Cuando esto sucede, busco el estadio ético, que entonces es el contrapeso del cuerpo, donde uno quiere placer, experiencia y una parte meramente corporal, ¿no? Me acerco un poco a la parte un poquito más racional y un poquito más analítica del estadio ético, en donde voy a buscar conocerme, modificarme, entenderme, definirme, describirme y desde toda esta parte racional. Pero hay un momento en donde estos dos no bastan y entonces necesariamente necesitamos su integración a partir del tercer estadio, que es el estadio religioso, en donde estoy conectándome con mi espíritu y en donde por un tema de desesperación de no encontrarme del todo pleno en el estadio estético y en el estadio ético, entonces busco acceder a la parte espiritual para lograr una conciencia del infinito. Aquí esto está súper conectado con la conciencia sin fronteras, estos dos episodios maravillosos del podcast del año pasado, que hablo de este libro de Ken Wilber, en donde toda la intención es lograr una conciencia de unidad y que mi preciosa tía Lula Díaz de León me platicaba, ¿no? Como también desde su punto de vista, desde la parte de Jesús, también es lo que se dice desde la parte religiosa, ¿no? Y cómo a final de cuentas, si vamos viendo desde diferentes aristas, en casi cualquier teoría de desarrollo humano, espiritual y demás, estamos buscando un poco lo mismo. Y eso me pone la piel chinita y me da mucho sentido. ¿Ok? Si cerramos con el tema de Nietzsche, híjole, no tengo idea de cuánto tiempo llevo, señores y señoras, discúlpenme si me estoy extendiendo mucho. Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en Rocken, Sajonia, Alemania, en aquel entonces perteneciente al reino de Prusia, en el seno de una familia de pastores luteranos. Solo 5 años más tarde, en 1849, murió su padre. Aquí nos están dando su fecha de muerte. Algo que es súper importante de Nietzsche es, no sé si lo estoy pronunciando bien, por cierto, pero bueno, hago lo mejor que puedo. ¿No? Voy a hablar esencialmente de dos temas que me parecen los más importantes, ¿ok? Porque por supuesto que esto es un súper resumen enfocado a la parte de psicoterapia existencial y no estoy de ninguna manera diciendo que estos son el gran pensamiento de estos grandes pensadores, pero pues bueno, para llevarnos una probadita y quedarnos con curiosidad. Yo creo que todos hemos escuchado la frase de Nietzsche, Dios ha muerto, ¿no? Y esto puede generar como mucha polémica y una comida familiar un poco álgida, ¿no? Y entonces a mí esta explicación me pareció bellísima y creo que a final de cuentas rompe con cualquier prejuicio que pudiera haber detrás de esto, ¿no? Algo que dice, aquí nada más un punto clave antes de entrar a la muerte de Dios, es que las convicciones son enemigos de la verdad
Los convicciones son enemigos de la verdad más peligrosos que las mentiras, ¿ok? Entonces, lo que está planteando aquí Nietzsche es que él se está cuestionando mucho esta parte de doctrinas y de cómo nos convencemos de ellas a rajatabla sin cuestionar de pronto en dónde estamos parados desde un pensamiento crítico y más consciente. ¿Por qué? Porque, por supuesto, estamos en una época, en este momento donde cuenta Nietzsche, en donde se cuestionaba bastante poco la parte religiosa y donde la parte política también era como muy pues adoctrinante, ¿no? Y en este camino la gente dejaba de pensar, sentir, cuestionarse y demás. ¿Por qué? Porque estaban haciendo el borreguismo absoluto, que por supuesto hasta la fecha sigue existiendo, pero bueno, probablemente hay un poquito más de acceso a esta parte que nos ayuda a cuestionarnos. Regresando a la muerte de Dios, porque esto tiene mucho que ver, Nietzsche promulga la muerte de Dios, que se refiere a la ruina del pensamiento absolutista. Tras los hombres más sagrados, encontré las tendencias más destructoras. Se ha llamado Dios a todo lo que debilita, a todo lo que predica la debilidad, a todo lo que le contagia la debilidad. Comprendí que él, que se ha llamado hombre bueno, era una autoafirmación de la decadencia. Nietzsche aboga por dejar atrás las ideas de un Dios que empequeñece al ser humano, que niega la vida en vez de ser su más gloriosa afirmación. Si Dios ha muerto, entonces le toca a la humanidad afrontar el hecho de la reconstrucción de valores. El mundo es humano, la historia es humana, el hombre es humano y nada más que humano. Por supuesto, esto puede ser un tema delicado desde el punto de vista religioso. Sin duda alguna, no me quiero meter con las creencias de nadie, pero creo que algo que buscan los existenciales reforzar, que ya lo habíamos platicado en el episodio anterior, es este sentido de libertad y responsabilidad desde una ética en donde tú estés comprometido con ello. Y creo que en muchas ocasiones la religión se ha utilizado solamente como un medio de generar miedo, de generar un tema de pecado, de generar un tema de lo que está mal, y no siempre tenemos la fortuna de tener a los guías o los mentores espirituales que pueden favorecer un pensamiento crítico y dotado de un sentido mucho más humano y mucho más conectado, ¿no? Ya lo dijo Arjona, sí, estoy citando a Arjona al lado de Nietzsche, Jesús es verbo no sustantivo, ¿no? Entonces yo creo que podemos coincidir las personas que nos consideramos espirituales, cualquiera que sea nuestra religión, que pues es una cuestión que tiene que ver mucho más allá con dogmas de fe, con tradiciones y demás, ¿no? Entonces, justo lo que está buscando Nietzsche como expresar es que detrás de la moral hay un chorro de personas mustias, de personas reprimidas, de personas agresivas que están, ¿no? Como resguardándose detrás de lo que se supone que deberíamos de hacer, solo como una noción de y no como una convicción real, ¿no? Entonces, otro punto aquí del rechazo de la moral tradicional es que intentó mostrar cómo la vida cotidiana es una mentira en la que la gente va escondiéndose y ocultando sus verdaderos estados, preocupaciones y motivaciones. Un hombre que puede actuar siempre por motivos inconfesables, pero se cuida siempre de tener razones confesables para llenarse la boca con ellas. Ay, yo siempre pienso que de qué voy a hablar y luego no me callo, ¿verdad? Bueno, cerrando. El concepto que vuelve muy famoso a Nietzsche, ¿no? Es el tema del superhombre, ¿no? Que se malinterpreta de ciertas maneras creyendo que es un tema como de ego y de narcisismo y no tiene nada que ver. Nietzsche propuso el concepto de superhombre, que tal vez debería llamarse ultrahombre, ya que no es aquel que posee poderes o capacidades extraordinarios, sino el que afirma su humanidad hasta la última consecuencia. Es aquel que ha alcanzado su verdadera libertad, que ha sido capaz de ir más allá de los prejuicios morales y de las represiones usuales, cuestionando todos los valores establecidos previamente por él o por otros y estableciendo un personal y autónomo modo de funcionamiento. Claro que por supuesto que aquí se puede ver que si el libertinaje, que si la anarquía, que si su salsita, que si su todo, ¿no? Pero lo que estamos tratando de aquí hacer es ejercitar el pensamiento crítico, más allá que llegar a situaciones concretas. Como bien lo dijimos antes, para eso está la ley, para eso está toda esa parte que nos ayuda a concretar, pero generar un pensamiento un poquito más allá de esto se hace y esto no se hace. ¿Por qué? Porque soy tu madre y te tragas la sopa, no es el camino para generar personas realmente inteligentes, porque inteligencia y conciencia podrían ser cuasi sinónimos. Ahora, ¿cuál es el camino, ¿no? ¿Cuáles son las etapas para alcanzar a este superhombre? Son
Primero, vivimos en la etapa de las culpas, ¿no? En donde creemos que todas las desgracias de nuestra vida son culpa de otras personas, del sistema, del gobierno, etcétera, ¿no? Después, cuando nos damos cuenta que pues también nosotros teníamos que ver ahí, entonces pasamos al estado de la autoculpa. Entonces es como un claro, yo por pendejo, que me dejé, que dije, que hice, que y entonces ahora el látigo del desprecio que antes iba hacia afuera, ahora va hacia adentro desde la autoculpa. De ahí es muy probable pasarnos a la etapa de convertirnos en mártires, ¿no? En donde, claro, pobre de mí, va todo este tema de victimización del cual habla mucho Víctor Frankl, ¿no? Y entonces este lugar de víctima, este rol de víctima tampoco empodera al hombre, pero es el caminito para de pronto llegar al cuestionamiento, ¿no? Si yo me estoy poniendo de víctima, entonces no me estoy haciendo dueño de mi libertad y de mi responsabilidad. Entonces, desde este cuestionamiento un poco más existencial, insisto, oscuro, angustiante, complejo, de dilemas éticos y demás, voy a probablemente llegar a una siguiente etapa que se llama la caída, ¿no? Que es percatarse que muchos, si no es que todos de los valores en los que creía fueron impuestos desde el exterior y preguntarse por los suyos y al preguntarnos por los nuestros, ¿no? Caemos en un vacío, nos sentimos profundamente desahuciados y es como esa posibilidad de reconstruirme. Y aquí es donde entra el ultrahombre. En ese momento es donde el ultrahombre o el superhombre reconstruye desde lo que ha entendido, desde lo que concibe personalmente, desde lo que percibe en su alrededor, cómo se puede ir formando desde un lugar mucho más auténtico y mucho más asumido y mucho más responsable, en donde habla de el amor fati, que esto, qué precioso, y con esto sí voy a cerrar. El amor fati es una expresión de la grandeza humana. El amor fati es el amor al destino, ¿ok? Mi fórmula para expresar la grandeza del hombre es el amor fati, no querer que nada sea distinto, ni el pasado ni el futuro. No solo soportar lo necesario, sino amarlo. Cuando estamos en este lugar en donde acepto y amo mi vida tal cual es, con todas las chingaderas que genere, entonces me puedo llamar un superhombre desde el pensamiento de Friedrich Nietzsche. Espero que hayan disfrutado mucho de esto. Todavía nos faltan muchos autores. Ahí me dejan sus comentarios si quieren que sigamos hablando de esto o ya no tanto. De cualquier manera, siempre estoy súper atenta a todo lo que me quieran compartir. Les mando un beso enorme, que tengan un grandioso día, grandiosa noche. Nos vemos dentro de 15 días para un episodio espectacular con Jimena Paredes hablando de el tema que tiene que ver con la dismorfia, con todas estas complejidades alrededor de de los tratamientos estéticos y de cómo nos podemos ver realmente perturbados a partir de imágenes que no existen. Les mando un abrazo con todo mi cariño y nos vemos pronto.